desde la resurrección hasta el Pentecostés. Impresionante, hermano, porque desde la resurrección hasta el Pentecostés son dos temas, es un tema, pero son dos palabras poderosas. La resurrección y Pentecostés. Ustedes saben que la resurrección es el fundamento. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Usted y yo estamos aquí por la resurrección. Nadie dijo amén. ¿Y por qué? Usted no sabía que la base de la fe cristiana, la base del evangelio, la razón por la que estamos aquí se llama resurrección. Bueno, pues téngalo. El apóstol Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por lo demás, él dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero él dice: Cristo resucitó, primicia de lo que duermen es esto. Ustedes saben que el término resurrección, aunque se utiliza en personas que Dios lo ha levantado o Dios ha usado a alguien para levantarlo, como fue el caso de Lázaro, el caso de Eliseo que cayó muerto, se le llama resurrección, pero no es el término que se le explica al Señor Jesucristo, porque la resurrección en su sentido significa tomar un cuerpo glorificado donde la muerte ya no lo puede tocar. Y eso solo lo ha hecho Jesucristo. El mismo apóstol Pablo enseña en el libro de los Corintios que Cristo es la primicia y luego lo que son de él en su venida. Entonces, el único que ha resucitado es Cristo. El que un ministerio lo haya levantado, el que otro ha tomado su vida natural de nuevo porque ha muerto. Pero la resurrección es tomar un cuerpo glorificado no sujeto a muerte. La muerte no lo puede tocar. Por eso Cristo dice en Apocalipsis 20: bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Que a eso se le llama también el juicio inmediato, porque el día que Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Ya eso es un juicio, el juicio inmediato. El que no se levantó ahí es por algo. Entonces eso es la resurrección. Entonces nuestro tema es desde la resurrección hasta el Pentecostés. Pentecostés, la palabra Pentecostés usted la conoce. Eso significa 50. Eran las fiestas de las 7 semanas más un día. Entonces se estaba celebrando la fiesta de las 7 semanas más el día. Y en ese día Dios derramó su poder. Bien, el viernes ya se hablaba de lo que son algunos elementos históricos. ¿Cuántos estaban aquí el viernes? Qué bueno, había muchos que no estaban aquí. Se hablaba, pues, para los que estaban aquí, vamos a hacer algunas preguntas, a ver si usted, las notas que te tomó, lo que usted aprendió. A ver, levánteme la mano lo que me pueden decir, ¿cuál es el primer tomo? El primer tratado. Lucas es el primer tratado, ¿verdad? Vamos a hacer otra pregunta. Teófilo. ¿Qué significa la palabra Teófilo? ¿Quién sabe? Se estuvo definiendo. Teófilo es una palabra fácil si uno le da la memoria. Teo está compuesta de dos partes, teo y filo. El amado, el que ama a Dios. Teo, ustedes saben que se traduce como Dios, y filo se traduce como amor. Entonces, Teófilo, este tomo, este tratado se le dedica a Teófilo, ¿verdad? Se estuvo hablando de eso en mi primer tratado.
Y luego él comienza a hablar de su segundo tratado. Nosotros en este estudio vamos a ver, queremos transitar, porque desde la resurrección hasta Pentecostés hay que recorrer un camino. Y en ese camino nosotros vamos a dar por lo menos 3 pasos que tienen que ver con, el primer paso tiene que ver con la obediencia. La obediencia, el primer paso. El segundo paso, el tercer paso tiene que ver con el conocimiento de la palabra. Vamos a ver si encontramos, ¿verdad? El tercer paso fueron obedientes. Vamos a ver. Primer paso, la obediencia. A ver que lo tenía por aquí. Fueron obedientes, la obediencia. El segundo paso, la oración. Y el tercer paso para llegar al Pentecostés es el conocimiento de la palabra. Fíjense algo. El Señor le da un mandato a los discípulos. En Lucas 24:49 usted puede encontrar donde Él le dice, donde Él le promete, Él le habla de la promesa del Padre. No sé si alguien tiene el micrófono ahí para ir leyendo alguno. Dice Lucas que Él le mandó, le dio un mandamiento que no se fueran, que no salieran de Jerusalén sin antes recibir la promesa. No vayan, no salgan de Jerusalén, no salgan de la ciudad. Y esto también está en Hechos 4, capítulo, en Hechos 1, versos 4 y 5, donde él les repite que no salgan de la ciudad sin antes ser investido de lo alto, sin antes ser investido del Espíritu Santo. Ustedes saben que, y algo bien especial aquí, en este mandamiento es que nosotros debemos aplicarnos es que no debemos de salir a ninguna obra de Dios, hacer una obra de Dios sin antes ser, ¿verdad?, investido, señalado por Dios. No se muevan. El Señor sabía que ellos, sin recibir esa investidura, no iba a suceder nada si se movían. Por eso le dio este mandamiento: no se muevan, no vayan, no salgan de Jerusalén. Le dio este mandamiento. Y hay otra cosa, hermano, que cuando, ¿por qué le habló? Ustedes van a recibir la promesa. Le habló de promesa. Siempre que a uno le prometen algo, que le van a dar algo, pues a la gente no hay que obligarlo tanto. Porque el Señor le recalcó: no se vayan, no salgan sin antes recibir la promesa. Si a usted le dice van a darle esto gratis, mañana en el 3:30 van a estar dando esto, van a estar regalando esto, la gente hace un esfuerzo. Y la gente no hay que repetírselo tanto. Se corre la voz. Si dice que van a dar
compra en Inespre y usted ve que la fila no cabe en la gente, porque se le prometió algo, se le dijo que se le iba a dar algo. Y el Señor tuvo que darle un mandamiento a los discípulos acerca de la promesa que se le iba a dar. Había algo, había un regalo que venía del cielo para ellos. Y el Señor tuvo que recalcarle y decirle: no se muevan, no salgan de la ciudad hasta que reciban, hasta que ustedes ese regalo no les llegue. Y era un regalo que venía de allá arriba del cielo, hermanos. Y lo bueno es que ese regalo está disponible para nosotros, para la iglesia. Ese regalo es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le mandó: no se muevan, no salgan hasta ser investidos. Porque ustedes van a recibir un regalo. Ustedes van a recibir un don. Entonces, aquí dice: Jesucristo es el bautizador. Todos sabemos que Jesucristo es el que bautiza. Ya eso se ha enseñado, ¿verdad? Dice Mateo 3:11, dice: yo a la verdad, Juan hablando, bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, este bautiza con Espíritu Santo y fuego. Hablando acerca de Jesucristo. Bien, entonces, desde Pentecostés hasta, desde la resurrección hasta Pentecostés, esos son los pasos que vamos a dar. Ustedes saben que el Evangelio, el capítulo 1, el Evangelio de Lucas, comienza hablando Lucas acerca de su amado, como decíamos al principio, desde su excelentísimo y de Teófilo, y él le habla de todas las cosas que escribió, que eso se estuvo tocando el viernes, acerca de los evangelios. Y luego él en el segundo tratado sigue indagando y comienza a escribirle a este hombre. Pero ustedes saben que él comienza a hablar acerca de la promesa, sigue hablando acerca de, luego los discípulos hacen la elección de Matías. Ellos comienzan a hacer un recorrido de cuál era el ministerio, de cómo hablaba la profecía acerca de cómo iba a fallecer Judas y que otro debía de tomar su oficio. Entonces, básicamente el capítulo 1 habla de esa cosa, donde ellos le hablan también al Señor que si iba a restaurar el reino de Israel en aquel tiempo, y el Señor le dijo que no le tocaba a ellos saber los tiempos y las razones, y nosotros sabemos que pasaron casi 2000 años después de eso para Israel se declarara nación, estado. Pero sí le dijo que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y que le iba a ser testigo. Y no quiero tocar mucho porque no quiero tocar otro tema que viene más adelante, porque es muy difícil este estudio de uno hablar y estar esquivando cosas. Pero el Señor le dijo: me seréis testigo cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y la palabra testigo se traduce como mártir. Y un mártir es aquel que está dispuesto a dar su vida por lo que cree y por lo que ha recibido. Entonces, cuando él le está hablando de esto, lo que le está diciendo es: ustedes me serán mártir. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida del creyente con poder, cuando esa manifestación del reino viene con poder, el creyente capaz trata de menospreciar su propia vida. Me serán mártir, estarán dispuestos a dar su vida por mí. Solo se hace con la fuerza, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios.
Y se trata de todo esto. Se trata de esto el capítulo 1. Pero bien, hay algo bien interesante que vamos a estar hablando, es acerca de que fueron obedientes, obedecieron al mandamiento que Dios le había dado. Y este es el primer paso que encontramos aquí en este material para llegar a Pentecostés. Ser obediente para recibir unas promesas, hermano, para recibir algo de Dios, algo que Dios le haya prometido, algo que Dios le haya dado, o para recibir la misma salvación y la vida eterna, que es nuestra esperanza gloriosa. Hay que ser obediente. Y a veces hay áreas en nuestra vida donde no somos obedientes. Obediencia media a veces no es obediencia. ¿Por qué? Porque Dios le dio un mandamiento a Saúl, le dijo mata todo en Amalek, y mató algunas cosas y dejó otras. Y cuando fue confrontado, él dijo, yo he obedecido el mandamiento. Sin embargo, no había obedecido. Pero Dios requiere de obediencia para que nosotros podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Hay muchísimos hombres y ejemplos en la Biblia de obediencia. Por ejemplo, Abraham fue obediente. Se le habló de una promesa y obedeció a Dios. Comenzó a caminar sin saber a dónde iba, como viendo al invisible. Fue obediente, obediencia total. Y muchísimos hombres y mujeres más que fueron obedientes. Josué y Caleb fueron obedientes y pudieron ver la tierra prometida. Independientemente de todo lo que pudieron pasar, de todas las vicisitudes, ellos creyeron en esa palabra que Dios les había dado. Ellos atesoraron esa palabra y vieron y entraron y pisaron y tomaron lo que Dios le había prometido. Entonces es un paso bien gigante y bien esencial para recibir, para llegar a las promesas, a lo que Dios tiene, no solamente este regalo tan precioso que es el Espíritu Santo de Dios, sino cualquier cosa que Dios le haya prometido, cualquier ministerio que Dios le haya, que usted esté convencido de que Dios le haya señalado, es necesario ser obediente. Porque a veces usted dice, pero Dios me habló y Dios me dijo que yo iba a recibir esto. Dios le dijo a Elí, Dios le habló a Elí, le dio palabra, le dio promesa. De que él iba a ministrar en el sacerdocio, de que él iba a esto, de que no iba a faltar varón. Pero ¿qué le pasó a Elí? Desobedeció él y sus hijos. ¿Y qué dice la palabra en Samuel? Yo dije esto y esto y esto, pero dice Dios, nunca haga yo tal cosa, porque yo honro, usted se lo sabe, a los que me honran y a los que me menosprecian lo tendré por vil. Entonces la obediencia es un paso bien importante para recibir lo que Dios tiene para nosotros. El mismo Samuel dice que obedecer es mejor que los sacrificios. A veces hacemos sacrificio y el prestar atención mejor que la grasa, la grosura. A veces hacemos cosas en desobediencia. Hacemos ayuno, oración, ofrenda y muchas cosas que Dios quiere mejor que tú ponga atención a su palabra, a su voz y la obedezca, que estar haciendo otra cosa. Dios no quiere una obediencia media, una obediencia parcial. Dios quiere una obediencia. Por eso estos dos muchachos recibieron, Josué y Caleb, la promesa y entraron. Porque obedecieron a Dios. Las circunstancias que ellos pasaron, al igual que todo lo que salieron, no pudo arrancar
la palabra de Dios, la promesa de Dios, de su corazón. Hermano, que la situación que le pueda estar pasando a usted en su vida, en su casa, en su familia, no pueda arrancar de su corazón lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha sembrado, eso que Dios le ha prometido, esa esperanza gloriosa. Porque el maligno siempre anda detrás de una palabra del reino para quitarla del corazón. Si hay algo que el diablo le tiene miedo, es una palabra del reino. Esto lo enseñó Jesús. Cuando la gente oye la palabra de Dios, el enemigo trata de arrancarla, lo de la parábola del sembrador, para que no produzca, para que no dé fruto. Entonces el diablo siempre anda detrás de una palabra del reino, porque él sabe que lo que puede transformar una vida, un hogar, una casa, un matrimonio, una ciudad, es una palabra del reino de Dios. Entonces, Dios no ha hablado, Dios no ha dado promesa, Dios no ha dado mandamiento. Amén. Y el Espíritu Santo es para nosotros. Si nos falta obediencia, vamos a rendirnos delante de Dios en obediencia. No podemos estar, nuestras reuniones tienen que ser gloriosas. Hermanos, las iglesias van a crecer cuando nosotros haya hambre de la presencia de Dios. Pero no hambre de sentir a Dios melagranariamente, sino una hambre que venga producto de una obediencia a la palabra, al mandamiento, a la promesa de Dios. Yo siento, hermano, que esta iglesia va a entrar en un proceso de limpieza. Gloria al nombre del Señor. Estábamos hablando del corazón el domingo pasado. Y yo lo que hacía era una continuidad del corazón, porque el pastor le estuvo ministrando en un movimiento de gloria que Dios dijo que iba a llegar al corazón. Y por eso yo quise hablar del corazón, para que la gente entienda dónde que Dios quiere llegar, dónde que Dios quiere entrar. Dios quiere producir una obediencia poderosa, porque algo poderoso Él quiere hacer en nosotros. Entonces, este paso gigante de la obediencia. Seamos obedientes, hermanos. Obedezcamos. No preguntemos. Abraham no preguntó: que salga de mi familia, que salga de mi parentela, de mi comodidad, de mi riqueza. Sino que él entendió que Dios le habló. Y cuando Dios habla, lo que hay es que obedecerlo. Cuando Dios habla, obedezcamos. Cuando Dios habla, obedezcamos, porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Dios nos ayuda, hermano, a ser obedientes. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el primer paso dice que fueron obedientes. Leamos Lucas, Hechos 1:4 y Lucas 24:49. Amén. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Estois de mí. 1:4 y 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, y la otra parte dice casi lo mismo. Lo que pasa es que el 24 le habla de la promesa. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, quedaos, le dijo: no se muevan, quédense en un lugar. Le mandó: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Quizá es posible que muchos, porque dice que eran unos 120, pero a lo mejor inicialmente era otro grupo más grande.
pero quizá todos no obedecieron. A lo mejor se fueron yendo gente, se fueron desesperando. El Señor me habló de una promesa, no llega. El Señor me habló de un regalo que me iba a dar aquello. Ya yo tengo 9 días esperando, ya yo tengo 8 esperando, ya eso no va a suceder. Entonces, cuando Dios habla y estamos obedientes, Él cumple su palabra. Dios le dio un plazo a Saúl y Saúl se desesperó porque la presión se multiplicó un poco y Dios le dijo que iba a Samuel y entonces hizo algo que no le correspondía porque cogió presión. El pueblo se le estaba dispersando, la situación se le estaba poniendo un poco difícil y él no obedeció, él no esperó como Dios le había dicho. Entonces dice la palabra de Dios que él hizo locamente. Hermano, si Dios le da, usted tiene que esperar el tiempo de Dios muchas veces para que no se pueda, para que no se esté haciendo locura. A veces hacemos locamente. Hay que estar convencido de lo que Dios nos ha hablado, de su palabra. Su palabra nos ha dado promesa, porque una de las promesas más grandes está en la Biblia: la esperanza de gloria, la vida eterna. Amén, la vida eterna. Y tenemos que esperar hasta que Cristo venga o hasta la muerte en obediencia. Obediencia total, no parcial. Y si queremos ser llenos, queremos una iglesia llena, nosotros siempre hablamos del Espíritu Santo. Y esta es una iglesia que habla, que da estudio del Espíritu Santo. Entonces yo creo que esta iglesia debe de enrumbarse ya en lo que es un mover poderoso del Espíritu Santo. Hermano, cuando el Espíritu Santo se está moviendo, la iglesia comienza a crecer. Pero qué bueno, vamos a entrar en este paso de la obediencia. Sea obediente a sus líderes, a la palabra de Dios, a sus pastores. Gloria al nombre del Señor. Sea obediente, sea manso, sea manejable. La Biblia dice que David era dulce, manejable, era de buenas palabras. Entonces el Señor quiere que seamos mansos y humildes de corazón. Seamos obedientes porque queremos ver algo poderoso de Dios en este trayecto de hecho del Espíritu Santo. El otro paso es la oración. Los discípulos oraban, perseveraban en la oración. Ustedes saben que la oración es la llave, la clave, es comunicarse con Dios. La oración es esa herramienta que Dios nos ha dado para nosotros dialogar y hablar con Él. Y hay muchos ejemplos de gente que oró. Elías oró para que descendiera fuego. Elías oró para que no viniera lluvia. Josué también clamó a Dios y dijo: luna, sol, detente. La oración tiene poder. Cuando Pedro cayó preso, la iglesia comenzó a orar. Y mientras la iglesia oraba, Pedro llegó tocando la puerta. Y una muchacha fue y tocó, y cuando Pedro tocó la puerta, una muchacha fue y se sorprendieron. Porque aunque uno está orando por algo, cuando lo ve uno como que se sorprende. Nuestra humanidad nos lleva a eso, hermanos. Porque estamos orando por un avivamiento, por un crecimiento, y cuando llegue quizás estemos wow, pero estamos orando por eso, amén. ¿Cuántos están orando para que la gloria de Dios caiga en Adonai? Para que en Adonai haya Pentecostés, para que en Adonai haya milagro, para que en Adonai la gente tenga que pararse por el camino y decir: ¿qué es lo que está pasando ahí? Mira, hermano, yo soy de los que creo que aquí va a pasar cosas. Hay gente que no tenían quizá o no van a tener programado
entrar y convertirse, pero el fuego, el poder lo va a arropar allá afuera y van a entrar. Hay cosas que no están en el plan de los hombres, pero van a entrar en el plan de Dios. Amén. Entonces la oración es el segundo paso para llegar a Pentecostés. La obediencia, primero hablando de la obediencia y de la oración, orar. Estaban juntos, unánimes, en oración y perseveraban en la oración y oraban. Entonces, debemos de orar a Dios, pedirle a Dios en oración. La oración es la clave, hermanos. El Señor dice, el que busca halla, y el que toca se le abrirá, y el que llama se le responderá. Cuando usted clama, nosotros tenemos que aprender este paso, porque tenemos que clamar a Dios, tenemos que orar a Dios por lo que queremos ver en este lugar. Hay una historia que habla de una mujer que le cayó atrás a Jesús y Jesús trató de deshacerse de ella. Ella gritaba y Jesús le dijo, no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Y ella daba voces. Los mismos discípulos le dijeron al maestro, maestro, despídela porque das voces detrás de nosotros. Haz algo con ella porque que no cesa de venir dando voces. Y cuando Jesús le dijo, hasta los perrillos comen de la migaja que cae en la mesa de los amos. ¿Qué le dijo el Señor? Grande es tu fe, que se haga como tú quieras. Su clamor, su persistencia. Fíjense, cuando el Señor le dice a uno que se haga como tú quieras, eso es algo extraordinario. Decía alguien, si yo hubiera sido ahí mismo, le pido un buen esposo, le pido esto, le pido todo, porque el Señor le dijo que se haga como tú quieras. La oración es una llave que abre puertas gigantes. Entonces, si obedecemos y oramos, Dios va a hacer algo poderoso. Si a este mes de septiembre hacemos algo, le metemos este ingrediente de obedecer y orar, es posible que antes de que se acaben estos estudios sucedan milagros. Veamos la gloria de Dios, veamos liberación, veamos rompimiento. Porque donde hay obediencia y oración, mire hermano, estas dos cosas combinadas, mire, esto es tremendo, esto produce una explosión terrible en el reino. Obediencia y oración son una bomba de tiempo espiritualmente hablando. Eso es como que haya un pozo de gasolina por ahí cerca y usted esté quemando cosas cerca de él. Si le cayó una chispa, se va a encender. Yo creo que debemos de tomar estos dos puntos que hemos mencionado como punto de partida de este mes. Estamos en el hecho del Espíritu Santo y queremos ver hechos del Espíritu Santo. Queremos ver hechos del Espíritu Santo. Que no sea simplemente estudiamos los hechos del Espíritu Santo. Vimos los hechos del Espíritu Santo. Vimos los milagros del Espíritu Santo. Amén. Obediencia y oración. Obediencia y oración.
Vamos a leer en Hechos 1:26, a ver lo que nos dice. Amén. Hechos 1:26. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado como con los 11 apóstoles. Eso es lo que dice. O sea, ellos oraron, ellos están aquí hablando de acerca de la oración. Ellos se reunieron, ellos hicieron oración, porque recuérdense que aquí habla del discurso que Pedro comienza a hablar, y comienza a hablar de lo del Antiguo Testamento y de cómo Dios, ¿verdad? En la profecía decía, tome otro su oficio. Entonces, ya ustedes saben, la oración, la obediencia, primer paso. Segundo paso, la oración para llegar a Pentecostés. Ya vamos a entrar al tercer paso y último que tenemos. El último paso es la palabra de Dios. Dice, basaron sus creencias en la Biblia. Basaron su creencia en la palabra de Dios. Este es el último paso. Hechos 1:16, alguien que me lo lea. Amén. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ok, ellos están aquí hablando de la palabra de Dios. Cuando estaban haciendo la elección del sucesor de Judas. Entonces, el tercer paso es la palabra. Y este sí es importante, hermanos, porque no puede haber una unción flotando en el aire. A ver cómo me explico en este paso. Este paso yo lo enseño en el Salmo 23, que dice que el Señor nos llevará a los pastos primero, después agua de reposo y después nos guiará por senda de justicia. Aquí el Salmo 23 tiene 3 pasos y el primer paso que él habla, el Salmo 23, es la palabra de Dios, donde Dios quiere llevarnos primero al conocimiento de la palabra de Dios para poder manejar con madurez la unción del Espíritu Santo. Aunque aparece de tercero aquí, pero no puede haber una unción. Es más, hermano, no puede haber una fe genuina en Dios si no hay conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pablo enseña, tú recibiste la fe por el oír la palabra de Dios, o recibiste el Espíritu por la fe en el oír la palabra de Dios, o por la ley. Por la fe. Por la fe. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Nosotros no hemos visto a Dios. Nosotros, alguien nos habló de la palabra de Dios y creímos. La palabra produjo fe en nosotros. Entonces la fe genuina viene mediante el conocimiento de la palabra. Y usted debe de entender que el pensamiento de Dios está en la Biblia. O sea, lo que Dios quiere manifestar, lo revelado, lo que usted y yo tenemos que saber. Usted quiere conocer el pensamiento de Dios, lea la palabra de Dios. Usted quiere conocer el plan de Dios, los propósitos de Dios, lea la palabra de Dios.
Usted quiere conocer, usted va a encontrar la vida, la muerte, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Lea la palabra de Dios. La fe, el espíritu tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Usted y yo sabemos que Dios es omnipotente porque lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír palabra de Dios. Hay una historia que dice que se levantó una generación en Israel que no tenía conocimiento de Jehová, ni testimonio, ni experiencia, y comenzaron a divagar. No conocían la palabra de Dios, no conocían la historia. No conocían de las maravillas, no habían tenido esa experiencia con las maravillas de Dios. Entonces conozca a Dios a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios usted la lee para conocer a Dios. Es que a veces leemos la palabra de Dios para estar buscando defectos y cosas. No, la palabra de Dios se lee sin prejuicio, buscando conocer al Dios que está en la palabra. Entonces ellos estaban fundamentados, conocían la palabra de Dios. Estaban preparados para recibir, para ser llenos. Yo entiendo que aquí se da buenas enseñanzas. Se enseña la palabra de Dios. Entonces lo que nos falta es ser obediente y orar a Dios. Entonces ese es el tercer paso. La palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Porque en ella está la vida, en ella está la voluntad, el pensamiento de Dios. Sus palabras son vida. La misma palabra de Dios dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. Y ese era Jesús. Y ese mismo Jesús hablaba y enseñaba. Y el mismo Jesús, cuando da su sermón, cuando da su mensaje, Él dice: cualquiera que me oye esta palabra, lo compararé como un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron los ríos, soplaron todo y permaneció, porque estaba fundamentado en la palabra. Entonces la falta de conocimiento de la palabra de Dios puede traer derrumbe. Es una insensatez, hermano. Porque Él dijo, después que todos oyeron, Él le dijo: el que oye y la hace. Porque no es nada más oírla. Usted puede estar sentado al lado de un insensato. ¿Cómo usted se puede dar cuenta que está sentado al lado de un insensato? De uno que no está fundamentado en la palabra de Dios. ¿Cómo usted se puede dar cuenta? Cuando vengan los vientos, cuando soplen las aguas con ímpetu y cuando vengan los ríos, entonces usted va a decir: ¿qué le pasó a fulano? Oh, pero él adoraba, él brincaba, él esto, ¿y qué le pasó? Edificó su casa sobre la arena, sobre lo fácil. Hay gente que no tiene tiempo para comprar un buen libro, ni siquiera la guía de lo de la escuela bíblica. Y viven arrastrados, toda la doctrina falsa que está arriba de ellos, cualquier movimiento hay que estar libre de ellos. Viven siendo engañados, todo le dice, a todo le dan like, a todo le dicen amén, hermano. Usted necesita conocer al Dios de la Biblia, la revelación de la palabra de Dios. Dios le ha puesto ministerio, Dios le ha puesto gente para que lo enseñe. Crean en ello.
Porque la misma palabra de Dios dice que a uno constituyó esto y esto para edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que usted sea maduro, perfecto, a fin de que usted crezca. Crezca, hermano, deje de ser blandengue, deje de estar moviéndose para todos los lados. A la gente hay que estar diciendo ahora todos los días que Jesucristo es el centro. Sí, porque andan unos movimientos raros por ahí, entonces hay que estarle diciendo a la gente, Jesucristo es el centro. ¿Qué decíamos al principio? De la resurrección hasta Pentecostés. Jesucristo es la resurrección. El fundamento de la fe es la resurrección. Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado. Él es el primero de la resurrección. Y luego los que son de Él en su venida. Los que son de Él. Por eso Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay que tener oído para oír la voz de Cristo. Los que son de Él no se lo arrebata nadie. Puede venir cualquier movimiento, puede venir cualquier oferta, puede venir los que son de Él. Pero los que tienen oído, los que son de Él, nadie se lo quita. Porque cuando esa palabra está sembrada ahí, porque Él mismo lo dice, vinieron vientos, soplaron ríos y Él permaneció. Hay gente que usted lo visita, lo aconseja, le da esto, lo enseña. Y no edificó sobre la roca. Simplemente. Entonces el último paso es el fundamento de la palabra de Dios. Desde la resurrección hasta Pentecostés. Nosotros vamos a seguir en estos estudios. Viene el bautismo, viene por ahí el capítulo 2, que eso es fuego pentecostal. Pero hay un elemento bien interesante que usted y yo debemos de llevarnos en esta noche. La obediencia. La obediencia. La obediencia. El martes, me parece que toca el capítulo 2. Estemos aquí el martes, hermanos. Nadie sabe lo que puede pasar. Se va a hablar de fuego, se va a hablar de Pentecostés. El viernes se va a hablar de bautismo. Y estamos hablando de fuego y de bautismo. Tírese, levántese en la madrugada, tírese. Ponga una alarma. Vamos a unirnos. ¿Cuántos están dispuestos a unirnos? Una hora, una alarma. A las 4 de la mañana. Nada más oí un amén. Algo tiene que pasar, hermano. Algo tiene que calmar. Hemos sido atacados y algo Dios quiere provocar. Gloria al nombre del Señor. No se puede escuchar un gigante. La iglesia es un gigante, la iglesia es un león, la iglesia es una fiera en términos positivos, hablando la iglesia. Nosotros hemos sido atacados, algo tiene que despertarse en nosotros, nosotros tenemos que hacer algo. Esto es estudio, está hablando de fuego, hablar de Pentecostés, hablar de bautismo, es hablar de milagro, es hablar de resurrección, es hablar de ministerio, es hablar de levantamiento. Es hablar de liberación, de rompimiento, de manifestación de dones, de repartimiento de dones de ministerio. Yo no sé, pero yo voy a poner mi alarma, si alguien quiere ponerla conmigo, para las 4 de la mañana. Vamos a orar para que este mes sea un mes de poder. Que estos hechos de los apóstoles veamos hechos. Estos hechos del Espíritu Santo, veamos hechos milagros del Espíritu Santo. Amén. Obediencia, oración y conocimiento de la palabra de Dios. 3 pasos para llegar al fuego, al Pentecostés. Amén. Así que oremos para que
nosotros entremos en este proceso, en este caminar para llegar a Pentecostés. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, 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 gracias por esta iglesia, por este pueblo, Dios mío. Padre, hemos hablado de 3 pasos gigantes para recibir tu promesa, Señor. La obediencia primeramente, ayúdanos a ser obedientes, Dios mío. Que no obedezcamos parcialmente, Señor, sino que tengamos una obediencia total. Padre, que oremos, que clamemos, Dios mío, que nuestra vida no sea igual, que nuestro caminar no sea igual, Dios mío, que podamos caminar, Dios mío, bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo tu cobertura, Señor, bajo tu comunión. Ayúdanos a orar, rompe toda frialdad, Dios mío, toda apatía, todo cansancio, Dios mío, toda enviación del diablo, toda malicia del infierno. Dios mío, entendemos que algo se ha querido levantar contra esta iglesia. Dios mío, Padre, reprendemos, cancelamos, Dios mío, estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de derramamiento, estamos hablando de Pentecostés, estamos hablando de fuego, estamos hablando de unción, estamos hablando de manifestación del reino. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Dios mío, te pedimos, oramos, Dios mío, este espacio de la oración, clamamos, Dios mío, para que la iglesia entre en un ambiente de oración, Dios mío. Todo lo que ha tenido la iglesia como cansada, como paralizada, Dios mío, como inmóvil, Dios mío, comienza a mover, comienza a sacudir, comienza, Dios mío, a estremecer los cimientos del infierno. Estamos hablando, Dios mío, camino a Pentecostés, estamos hablando de resurrección. Tú eres la resurrección, tú eres la vida, Dios mío, resucita, Dios mío, ministerio, resucita columnas que están durmiendo, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, entramos, Dios mío, entramos en estos 3 pasos. Nos declaramos obedientes, no como Saúl parcialmente, sino como Josué y Caleb, Dios del cielo, sino como Abraham, Dios mío, que le creyó a Dios, aleluya, y obedeció. Padre, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, oramos como Javes, oramos como los apóstoles, unánime en oración, creyendo, Dios mío, que tú vas a traer algo poderoso. Padre, entramos en el conocimiento de la palabra de Dios. Toda malicia del infierno, toda doctrina falsa, Dios mío, todo espíritu de engaño, todo espíritu, Dios mío, Padre, toda fábula, Dios mío, como dice el apóstol, toda fábula, Dios mío, todo cuento, Dios mío, aleluya, todo artífice del engaño, Dios mío, tu palabra nos enseña que hay artistas dentro de estos caminos para engañar, Dios amado. Nos fundamentamos en la palabra de Dios. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, glorifícate. Espíritu Santo de Dios, bautiza con espíritu. Jesucristo, toca la vida, toca. Oramos para que haya bautismo en Espíritu Santo y fuego. Oramos para que haya bautismo en Espíritu Santo y fuego. Dios mío, toca la vida. Si hay algún enfermo, Dios mío, tú no has dado dones a los hombres, Dios mío. Padre, toca. Trae liberación. Si tú quieres comenzar esta noche, hazlo. Comienza a tocar, comienza a liberar. Dios mío, yo sé que hay gente cansada que no pueden levantar su mano. Hay gente dormida, Dios mío. Han sido atacados, Dios mío. Han sido, Dios mío, han sido abrumados. Dios le ha ido el deseo, pero pon el deseo en esta noche. Toca. Sacude, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla notoria. Viva. Alguien mueva los pies, alguien haga algo. Avívate, sacúdete, date un toque en la cabeza, tócate, di qué es lo que está pasando. Tú eres guerrero, tú eres una guerrera, tú eres un hombre, una mujer de oración. Tú estás, Dios, como vigía, tú estás como atalaya para ponerle raya al diablo en el nombre poderoso de Jesucristo. Detente muerte, detente espíritu del diablo, detente enfermedad, detente cáncer, detente presión alta, detente en el nombre poderoso de Jesús.
Sopla Dios, sopla Dios, sopla Dios, sopla Dios, sopla Dios, camino a Pentecostés, camino a Pentecostés, camino a Pentecostés, camino al fuego, camino al avivamiento, camino, Dios mío, Padre, a los dones, a la revelación, a los ministerios, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Tomamos en serio estos 3 pasos, Dios mío. Tan importante, tan esencial, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo entiendo que esta es una noche gloriosa, poderosa. Porque se ha hablado de resurrección. Esto es un tema, Dios mío, trascendental. Esto es un tema extraordinario. Resurrección y Pentecostés. Resurrección y Espíritu Santo. Esto es un tema sobrenatural. Esto no es un tema para recibirlo con apatía, con cansancio, como cayéndote. Es un tema, gloria al nombre del Señor, para tú ponerte de pie. Ponte de pie, iglesia, 3 minutos más y termino. 3 minutos más y termino. Ponte de pie, 3 minutos más y termino. 3 minutos más y termino. Ponte de pie, son las 9 ahora. 3 minutos más y termino. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, levanta tu mano. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús me levanto, me levanto, me levanto. Digo, me levanto, camino hacia el fuego, camino. Reprendo toda frialdad de mi vida, reprendo toda apatía. Gloria al nombre del Señor. Me levanto como guerrero, como guerrera de oración. Oro, oro, tomo la oración, 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 tomo la oración de nuevo, tomo la oración de nuevo, tomo la oración de nuevo. Quiero milagro en mi casa, quiero milagro en mi familia. Gloria al nombre del Señor, quiero milagro, quiero ver salvación y milagro. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. Jesús, 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 Jesús. Ahora Jesucristo, comienza, comienza, comienza. Espíritu de Dios, comienza a tocar la vida, comienza a fortalecer la rodilla cansada. Aleluya, 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 aleluya. Padre, gracias. Yo sé, eso es, iglesia, eso es. Eso estoy sintiendo otro ambiente. Eso estoy sintiendo otro ambiente. Desde la resurrección a Pentecostés. Desde la resurrección a Pentecostés. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Se va la malicia en el nombre de Jesús. Se va la malicia. Viene la revelación. Se va la malicia. Viene la revelación. Hay espíritu. Hay ministerio aquí que Dios le hablaba, que Dios le advertía. El diablo viene por allí, el diablo viene por aquí. Se levanta en esa columna a reprender al diablo. Por aquí no, demonio por aquí no, pecado por aquí no. Se levanta, se levanta, se levanta en oración. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo de Dios. Toca, 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 toca. Pon hambre, 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 hambre. Hambre, anhelo, hambre, anhelo, hambre, 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 hambre. Hambre del Espíritu de Dios, hambre de la presencia, hambre de la presencia, hambre de la presencia, hambre de la presencia, hambre del fuego, hambre de sentir a Dios, hambre de experiencia con Dios, hambre de experiencia con Dios, hambre de experiencia con Dios. Aleluya. Como el Pentecostés, repite otra vez la misma historia. Lléname, lléname, lléname. Tú estás